Estimados participantes, hoy veremos el método de estudio de casos. ¿Qué es un estudio de caso? Tenemos varias definiciones y ustedes pueden ver tres que realmente hay una preferencia por adherirse a estas definiciones. Según Cohen, el investigador del estudio de casos observa las características de una unidad individual, un niño, un grupo de personas o una pandilla, una escuela o una comunidad. Según Pérez, no es más que la descripción de una situación real en la que se plantea o puede plantearse un cierto problema. Esta es la mejor definición, pues nos acerca a la verdadera definición de un estudio de caso. Se plantea una situación real y dentro de ella se describe un problema. Según Andrés, es una forma de aprendizaje en el laboratorio para la información del profesional en todo ámbito de las ciencias humanas y en especial en el sector de las relaciones humanas. Debemos pensar que también los estudios de caso necesitan fases al igual que la formulación de estrategias, pues esta lleva a la fase preactiva, interactiva y postactiva. En la primera, busca familiarizarse con la naturaleza y el ámbito del área de estudio y la obtención de datos a través de diferentes medios y, por supuesto, el análisis de datos y reflexión crítica sobre el problema o el caso estudiado. En realidad son las tres fases las que involucran realmente cómo realizar un estudio de caso. Primero, buscar la naturaleza del área de estudio, obtener los datos a través de diferentes medios y estos pueden hacerse desde el área micro, que es en el aula, hasta el área macro, que es en el ámbito educativo en general. Y posteriormente se hace el análisis de datos a través de la reflexión y a través de ciertos mecanismos como pueden ser un interrogatorio o una simulación o una especie de análisis comparativo de las ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que pueden incluir los estudios de caso? Pues tenemos aquí las ventajas, que es un modo de continuar profundizando en un proceso de investigación, partiendo de un conjunto de datos analizados estadísticamente. Pues este es un método apropiado para las investigaciones a pequeña escala en un marco limitado de tiempo, de espacio y recursos. Y por supuesto permite al estudiante, al maestro, planificar situaciones de progreso dentro del área de las tareas escolares. Es muy importante poner de la teoría a la práctica, pues debemos simular el ambiente laboral dentro del aula. Sin embargo, podemos mencionar también tres desventajas. Necesita el investigador tener a mano un instrumento primario de recolección de datos y análisis de datos, que generalmente uno cree que puede ser simplemente de datos cuantitativos. Sin embargo, en los últimos años sabemos que podemos tener también análisis de datos cualitativos. También una de las desventajas es que los problemas respecto al carácter confidencial de los datos, a veces es importante mantener la objetividad y estos a veces limitan la objetividad de la investigación. Y a veces tenemos una excesiva acumulación de información y a veces se torna difícil la estratificación y la tabulación y la interpretación de la misma. Sin embargo, debemos pensar de que para la formulación de un estudio de caso debemos aplicar una actitud interrogante, sobre todo pensar que nosotros podemos ver qué es lo que ocurre, por qué ocurre, cómo ocurre, cuándo ocurre, quiénes están involucrados en el problema y cuánto de esta información me va a servir. En realidad, todos estos son los pasos para diseñar y tomar decisiones de manera más objetiva. En términos de cómo administrar los instrumentos en proyectos, pues podemos tener aquí la definición del problema
y empezar a definir el problema buscando estos elementos. Pues vemos que la definición del mismo problema nos permite verificar una situación diferente a la rutina o aparición de síntomas. Se recomienda documentar con información relevante, pues estos son hechos, datos, cifras, muestras, ejemplos que pueden ser listadas y clasificadas, de manera que uno tenga, como en la anterior diapositiva habíamos ilustrado, realmente una información muy detallada de qué ocurre, cuándo ocurre, quiénes están involucrados, por qué ocurre este fenómeno, este problema, este caso, para luego ver cuánta información va a ser necesaria, requerida y cómo la vamos a procesar, la misma información. Dentro del marco estructural vemos elementos conceptuales para el análisis de un problema o situación o una desviación y por supuesto que tenemos todo el proyecto, el continuum del proyecto para llegar al plan de acción y tomar una decisión definitiva. Pues esto pasa por plantearse la situación, pasa por el segundo estadio, que es el análisis del entorno, y por supuesto aquí tenemos que tener esta actitud interrogante, la detección de oportunidades, el análisis de hallazgos, la decisión, el costo, las alternativas de solución. Podemos ver, por ejemplo, la evaluación del proyecto, la definición del concepto y posteriormente vamos a la realización de la mejor alternativa para tomar una acción decisiva. Con todo esto podemos tener todo el proceso en sí que nos lleva a analizar, leer los antecedentes y marcar y subrayar los datos más importantes. Sacar un primer resumen, esto ya es en la implementación del estudio de caso, releer, marcar hechos relevantes, preparar un segundo resumen, dar forma a una propuesta, documentar, presentar al equipo, esto ya es de forma macro, preparar un consenso con el equipo, elaborar el resumen y presentar ante un consejo o una reunión plenaria. Pero estos son ya en términos de elaborar estudios de caso a nivel de investigación. Sin embargo, todos ellos pueden llevarse al aula de manera micro, es decir, un caso específico dentro de los contenidos programáticos que tenemos en nuestro currículum. Con todos estos datos nosotros podemos realizar de forma muy efectiva el análisis de un caso relevante a cualquier contenido programático del currículo. Gracias.